¿Listos, Santi y Jorge, para arrancarnos? Listísimos. Buenísimo. Adelante. Pues a ver, tengo el go de Gaby para arrancarnos. Gaby, tengo tu go. De una, Isa. Venga, buenísimo. Pues bienvenidos y bienvenidas. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes. Yo soy Isa Martínez y aunque hoy lidero el equipo de People en una empresa mexicana de electromovilidad, ¿no? Que está impulsada por la tecnología, la verdad es que he sido principiante muchísimas veces en mi vida, muchas más de las veces que he sido experta en algo. Yo estudié periodismo y nunca imaginé que el haber aprendido a jugar fútbol me llevara a ser reportera en un mundial, ¿no? Tampoco nunca imaginé que el aprender fotografía me llevara a guiar montañas en Nepal. Entonces, en un mundo donde la AI en 2030 va a tomar más de 30 millones de trabajos, lo que sabemos hoy caduca en meses y donde aprender ya no es una ventaja, sino una necesidad. Entonces, hoy vamos a hablar, ¿no? De este Always On Learning, que no se acota nada más a un espacio de aprendizaje, sino al aprendizaje general de la vida y cómo llevamos esto a la práctica. Y al final es lo que nos va a hacer mantenernos vigentes. Entonces, bueno, voy a darle la palabra primero a mi querido Santiago, a quien conocí, por cierto, en el campo de fútbol hace 20 años para que se presente. De ahí pasamos a Jorge y nos arrancamos con la plática. ¿Les parece? Buenísimo. Va. Pues Gracias. mil gracias, Isa. Como bien dices, hace 20 años que nos conocimos jugando fútbol. Todavía a la fecha lo intento. Ya no sé qué tan bien lo haga, pero sigo jugando fútbol. Eh, y pues bueno, encantado de estar aquí en este Creana Talks, ¿no? También con Jorge, contigo. Me presento rapidísimo. Yo soy Santiago González Baqué. Y aunque no me ha tocado dirigir o llevar visitas a Nepal o estar en mundiales, hubiera sido mi sueño. La verdad es que siempre tuve claro que quería emprender, ¿no? Y no sabía específicamente en qué momento iba a ser el ideal. Lo intenté en varias ocasiones. Estuve pasando por varias empresas y hasta hace 3 años, pues bueno, arranqué Spacio, ¿no? Que es una startup que se enfoca en ofrecer almacenamiento de manera flexible. Pues lo arranqué con otros dos socios más, ¿no? Después de ya pues unas cuantas canas, experiencia y pues muchas ganas de poder emprender, mucha experiencia en la parte comercial, en temas de lealtad con cliente y ahora pues muy metidos también en la operación de este negocio, así que encantado de estar acá con todos ustedes. Buenísimo. Oye, sí, ya ahorita vamos a profundizar en cómo fue este camino de intentarlo, darte cuenta que no era momento, cuándo saber que sí, etcétera, y cómo justamente qué aprendizajes tomaste para ahora sí lanzarte a este reto. Pero vamos con Jorge, que bueno, Jorge, tú háblanos un poco sobre ti. Perfecto, pues muchas gracias a ambos, Isa, Santiago, un gusto, como siempre es un placer compartir, sobre todo siempre estos espacios, como siempre lo menciono, ¿no? El compartir experiencias, vivencias, es enriquecedor en muchos sentidos y pues muy contento de este espacio, ¿no? Que me brindan y sobre todo el hecho de pues justo compartirles que ya tengo algunos años de experiencia recorrida, prácticamente 20 años que inicié mi carrera en recursos humanos, una experiencia generalista y también pues la oportunidad de estar en varios giros de varias industrias, farmacéuticas, servicios, consultoría, médica, ahora retail, ¿no? Es algo pues muy enriquecedor para mí y pues justo es parte de lo que hoy pues también quisiera compartir con este panel tan importante. Muchas gracias. Buenísimo, Jorge. Oye, pues vamos a arrancar contigo, que nos estás dando la pauta, sobre todo porque has tenido una trayectoria con mucha consistencia en, aunque en diferentes sectores, en una misma área. La pregunta con la que me gustaría arrancar, si les parece, es, ¿qué has tenido que desaprender para seguir siendo relevante frente a los retos de personas en este mundo tan cambiante? Claro, Desaprender, pues ¿no? O sea, ¿qué has tenido que desaprender. desaprender? Justo, Isa, como bien lo mencionas, es algo pues muy importante que tenemos que transmitir y a título personal, el hecho de retarnos constantemente y desaprender, ¿no? Porque hay algo que mencionas y quisiera compartir. Eso lo aprendí en la carrera, yo soy psicólogo de formación, pero también tengo un MBA. Siempre les digo, soy el yin y el yang, ¿no? La parte humana y a veces deshumanizada por todo el número, ¿no?
pero justo yo lo aprendí mucho en la carrera cuando el aprender, pero no solamente el aprendizaje, sino el aprender de tomar, ¿no? Esa es la parte muy retadora que nos lleva a una adaptabilidad, una resiliencia, el decir, salir, rompernos el status quo, ¿no? Que muchas veces es lo más difícil para el ser humano. En ese sentido, justo, ¿no? El poder adaptarte a los diferentes medios que te digo, he estado desde la industria farmacéutica hasta la industria de retail y la parte de consultoría, sido muy enriquecedor y también a los equipos, ¿no? Que con los que he formado y he tenido la oportunidad de trabajar, entonces mucho es esto, ¿no? El poder retar día a día de entrada a tu equipo y posteriormente como recursos humanos o como capital humano, llevar este reto constante a la organización es algo muy importante, donde efectivamente la gente tiene que desaprender esas prácticas que pueden ser milenarias o no, buenas o malas, pero al final venimos sobre un camino. Entonces, el retar ese status quo, el poder empezar a ofrecer nuevas formas, como bien lo mencionaste hoy, el tema de la inteligencia artificial, ChatGPT, todas las herramientas novedosas y sobre todo con personas que llevan en ciertas organizaciones más de 10 años. Ahorita incluso te digo, no me voy a los 20, ¿no? Incluso a los 3 años que dices, oye, durante 3 años llevé este proceso, pero llegas hoy y me dices que lo vamos a cambiar, es un reto muy importante y que desde recursos humanos tenemos que tener la habilidad, la metodología, a veces hasta carisma, pero mucho una estrategia, ¿no? Entonces, en términos generales, Isa, para mí el término desaprender implica mucho de lo que hoy es la actualidad en todas las industrias, nos tenemos que adaptar. Bien, buenísimo, Jorge. Ahorita voy a regresar a ti para que profundicemos y nos des así un ejemplo de algo puntual que te haya tocado, o sea, que hayas sentido súper seguro, así de vengo a este nuevo reto, domino esto y llegaras y dijeras, ay, esto aquí no me va a servir, ¿no? O sea, como algo así que nos puedas compartir práctico, pero mientras voy a pasar con Santi para ver en esta experiencia de aprendizaje del emprendimiento, ¿no? También entendiendo que vienes de Big Corps y de experiencias muy variadas, ¿cuáles crees, Santi, que hoy son las habilidades core que tienen que ser ya o ya desarrolladas y entrenadas para volvernos relevantes como seres humanos en el campo profesional? A ver, y creo que lo tocaste justo con Jorge, ¿no? El primero es este tema de desaprender. Y desaprender porque justamente vienes a lo mejor de compañías en donde hay pues ciertos procesos ya establecidos, ciertas estructuras, cierto way of work. Y cuando llegas a una startup en donde estás buscando crear todo desde cero, pues básicamente lo que tienes que hacer es sí tomar parte de eso que has aprendido, pero tomarlo como base y empezar tú a desarrollarlo y a construirlo con otras personas, ¿no? Creo que esa es una habilidad pues muy particular. La segunda es, creo que el tema de, y creo que tiene que ver con una parte de intuición, pero con otra parte de experiencia, de saber identificar qué perfil de persona es la que necesitas para alcanzar qué objetivo. Cuando estás emprendiendo, pues a diferencia de una gran corporación en donde tienes a lo mejor a otras 100, 200, miles de personas que te pueden ayudar a cumplir tus objetivos, acá pues arrancas con un equipo muy chico, muy corto. Y entonces necesitas traer a esas personas indicadas porque necesitas que esa persona te dé lo que hacen otras 3 o 4 funciones distintas, ¿no? A diferencia de un corporativo en donde tienes a un especialista que ve a lo mejor pauta, otro especialista que ve SEO, otro especialista que ve otro tipo de actividades. Aquí necesitas de rodearte de personas no solamente que tengan esa capacidad o ese conocimiento, sino que además tengan ese drive y ese empuje para ayudar a que las compañías lleguen a otra. Y la tercera, creo que tiene que ver con la parte de la resiliencia, ¿no? En este camino del emprendedor, pues realmente vives una montaña rusa, ¿no? A veces se dice como cliché, pero es completamente real. Un día estás muy emocionado porque estás cerrando a un cliente grandísimo para la compañía y al día siguiente te estás peleando con algo que a lo mejor dices, híjole, es que esto, si yo hubiera estado en un corporativo, le hubiera tocado verlo al becario, pero acá me toca verlo a mí. Y entonces tienes que saber enfrentarlo, levantarte y darle la vuelta. Total, no, creo que es un punto importante porque también es algo muy circunstancial, ¿no? Como decía Jorge, o sea, podemos tener ya el dominio de ciertas teorías, de lo que fuimos adquiriendo con experiencias y de pronto una situación nos cambia la jugada y tenemos que ser lo suficientemente hábiles para adaptarnos y tomar esos aprendizajes, no solo en el campo profesional, sino también en el personal, para lograr dar frente a ese reto. Y aquí, bueno, aprovechando que tenemos el chat y que todos saludaron con muchísima emoción, estaría buenísimo que nos pongan alguna habilidad que hayan tenido que desaprender acá los invitados, Carla, Do, Julieta, Ale,
para compartir acá con Santi, con Jorge y conmigo. Y bueno, sobre eso vamos a llevar la plática. Tú hablas, ¿no, Santiago? De cómo conformamos equipos complementarios, ¿no? Entendiendo que al final uno como individuo, como líder, no tiene por qué saberlo todo, sino sí saber encontrar estas personas que traen ciertas habilidades. ¿Qué tal que hablamos de la fuerza que tiene el aprendizaje en comunidad, ¿no? Cuéntenme de alguna ocasión en la que teniendo quizá un compañero, un reporte directo que no esperaban obtener ustedes quizá ese learning que fuera indispensable para un siguiente paso en su carrera, cuéntenme de alguno de estos aprendizajes que hayan obtenido de alguna persona a su alrededor. A ver, si quieres, ahí me apunto yo. Hace algunos años leí un libro que se llama Principles de Ray Dalio. No sé si lo conocen. Pues este Mira, cuate, aquí lo tengo. buenísimo. Ay, no se ve, pero aquí está. Es un gran, gran libro, ¿no? Este cuate, pues ha sido uno de los inversionistas más exitosos en Estados Unidos, tiene el fondo de inversión más grande allá. Y este libro, digamos que lo divide en dos partes, ¿no? Los principios que él aplica a los trabajos y los principios que él aplica a su vida personal. Y una de las cosas que a mí más me llamó la atención fue el enfoque que él le pone o la visión que tiene él del error. Mm. Típicamente, y sobre todo en la cultura latinoamericana, creo que el tema del error es penalizado, es mal visto, y él le da un sentido completamente distinto. Los errores siempre van a ocurrir, siempre van a suceder, y lo importante es qué haces con ese error. Y él tenía, digamos, una forma de ver los errores que lo he llevado a, pues, a diferentes compañías en las que he estado, que es implementar a lo que llamamos el log de error, ¿no? Y entonces, cuando hablas de ¿Cómo, cómo? El el log log de error, así como en los sistemas ok, llevan el log de quién entró y sí. cuándo entró y cambió la contraseña y demás, aquí es llevar el registro de un incidente cuando ocurrió un error. Y es justo aprender en comunidad. Entonces, por ejemplo, cuando ocurre un error importante dentro de una de las compañías, digamos que alguno levanta la mano y dice, oye, estaría muy bueno tener una sesión del log de error de acá. Y entonces, ¿qué sucede? Entramos en un proceso en donde las personas que cometieron ese error documentan absolutamente todo lo que sucedió, hacen como un time back y dicen, oye, si esto Ole. volviera a suceder, ¿qué tendría que haber cambiado? ¿Qué procesos tendrían que haber existido? Y lo que hacen es que lo presentan a toda la compañía. Lo presentan a toda la compañía de manera vulnerable, de manera muy madura, pero el objetivo de esto es que en comunidad aprendamos qué fue lo que se hizo mal y por lo general en ese error hay muchos aprendizajes que aplican a otras áreas, a otras personas, porque a lo mejor, no lo sé, el error vino del área de administración o del área de recursos humanos, pero tú lo puedes llevar al área de ventas o lo puedes llevar al área de marketing y de ahí teníamos ese aprendizaje que íbamos construyendo como parte de la compañía. Wow. Oye, eso me hace pensar en un capítulo que después a ver si Gaby se los podemos poner por ahí de Adam Grant, que es súper sensei para mí, que se llama Cómo aprender a querer la crítica. Y justo en ese capítulo hablan de esta compañía estadounidense que tiene un principio de radical transparency en el cual están invitando constantemente a que la gente comparta sus errores para tomarlos como una base de aprendizaje y lo hacen a modo general. Entonces... Está buenísimo que pones esto sobre la mesa. Jorge, no sé si tú tengas por acá alguna experiencia que nos quieras compartir, ¿no? Al final creo que tú tienes una plataforma bien interesante desde el rol de talento y cultura. ¿Cómo haces para crear una cultura en donde pueda haber esta seguridad psicológica para poner estas cosas sobre la mesa y realmente poder llevar un aprendizaje real? Claro, claro, pues sí, justo como menciona por ahí Santi, ¿no? El hecho de cómo identificas, cómo mapeas, cómo documentas el tema de los errores, ¿no? Por mencionar esto, evidentemente pues tiene que ver con un aprendizaje, ¿no? El cómo concientizas, ¿no? Porque muchas veces decimos, ah, nos equivocamos, no pasa nada, ¿no? Y sí pasa, evidentemente, pero a veces nos quedamos con encontrar la solución de manera pronta y expedita que justo la operación te puede llevar, ¿no? Entonces... Aquí mucho se trata de efectivamente cómo llevamos a nuestros equipos de trabajo, ¿no? Y nuevamente mucho hablo de los equipos de trabajo, del rol de liderazgo que tenemos dentro del área de recursos humanos, como bien lo mencionas, ¿no? En el sentido de decir, y parte de también lo que preguntabas, Isa, o decías, oye, ¿de qué te rodeas o cómo armas equipos, ¿no? Para mí una experiencia muy importante siempre ha sido encontrar personas, y no es como el típico cliché, porque sí, justamente les digo, sí, yo quiero que me reten, a veces muchos de los liderazgos y a nivel gerencial y directivo incluso,
pues pasa el escoger perfiles a modo. Hoy realmente yo siempre trato de encontrar en los equipos de trabajo y las personas que estamos agregando a la compañía que vengan y nos reten, ¿no? Justo porque esta parte de este reto que te pone alguna persona más joven, incluso con mayor experiencia, va a ser lo que agregue ese valor, lo que permita desaprender quizá una teoría que manejabas durante N cantidad de años y llega Isa o llega Santiago y me dice, oye Jorge, no, lo que estás viendo, lo que aprendiste no es real, o sí es real, pero se utiliza ya muy poco, ¿no? Entonces, esta parte es fundamental, que hoy las organizaciones el hecho de, siempre traigo una palabra clave, ¿no? Sobre todo cuando he llegado y tenido la oportunidad de llegar a organizaciones, pues ya con cierto tiempo y que el rol del director o del responsable del área es transformar o empezar a gestionar otra cultura, ha sido esa, ¿no? Traer perfiles diferentes, ¿no? Perfiles que también pues no hayan vivido lo mismo, incluso yo tengo luego constantes pláticas, no luchas, pero pláticas con los mismos directores, con líderes de otras áreas, y a veces están muy casados, ¿no? Es que quiero que venga totalmente de la industria tal, ¿no? Lo que mencionabas, Isa. Oye, pues esto, yo era fotógrafa y terminé haciendo otra cosa. Justo esa diversidad mucho genera ese valor que a veces nos encasillamos en roles tradicionales y tenemos ese temor, ¿no? Hoy te puedo decir, parte de lo que tratamos de tener, ese balance, evidentemente, en la experiencia en posiciones clave, pero donde te permita hacer o tener esa flexibilidad, hagámoslo, ¿no? Habrá ciertos riesgos de decir, oye, no tiene la experiencia, pero tendrá potencial, ¿no? Que es clave para nosotros, que este potencial te lleve a retarte y te lleve a otro lado de conciencia, volvemos a esta parte, donde la organización misma se va a sentir empujada y retada de tal manera de aprender nuevas formas de, ¿no? Entonces, para mí es parte de lo que vivo día a día y he tenido la oportunidad en diferentes organizaciones de aportar esta parte tan estratégica. Oye, Jorge, ¿y tú cómo aprendes, no? ¿Cómo aprendes, sobre todo en este mundo en donde hay contenido on demand por todos lados, ¿no? Que pareciera que se nos acabaron las excusas, o sea, ya no hay pretexto de no saber algo. O sea, vas a ChatGPT, ya no hay pretexto de no tengo tiempo de hacer una presentación, vas a Gama, ya no hay, ¿sabes? Creo que la AI viene mucho a quitarnos esos pretextos de tiempo, de recursos, etcétera. ¿Cómo aprendes hoy tú? Tú, Jorge, no, Jorge, más allá del rol que tienes hoy, Jorge, individuo, 100%. ser humano, ¿cómo es ese modelo de aprendizaje para ti? Pues mira, justo el estar en vanguardia para mí ha sido fundamental, ¿no? A pesar que digo, de estos 20 años que ya tengo de experiencia, el hecho de estar en contacto con muchos profesionales hoy, justo hay muchas herramientas, yo soy muy activo en LinkedIn, ¿no? Tengo esa interacción cada vez que me inventan este tipo de foros, ¿no? Yo 100% encantado de participar, escucho tu expertise, escucho el expertise de Santiago, escucho y conozco parte de la experiencia de la audiencia, entonces es mucho el ser muy proactivo, ¿no? De identificar y sobre todo también ahí es clave, ¿no? Identificar que no puedes aprender todo, ¿no? También siempre va a ser, evidentemente, cultura general, como comúnmente decimos, pero siempre tendrás que tener un enfoque, ¿no? ¿Qué es lo que quieres desarrollar? ¿Qué es lo que quieres mejorar? ¿Qué es lo que quieres también retar totalmente y decir, oye, ¿sabes qué? Hoy quiero aprender una habilidad totalmente distinta, tendrás que enfocarte, ¿no? Entonces, para mí es fundamental que identifiques estas oportunidades que todo el mundo tenemos y sobre todo, qué es lo que te va a generar o agregar valor en tu rol profesional y en tu vida personal, ¿no? Entonces, para mí es fundamental el estar justo identificando qué personas, qué profesionales, ¿no? Qué áreas, qué empresas nos pueden hoy generar valor, para mí es fundamental. Esa es parte de mi estrategia, el poder identificar todas y cada una de las áreas, personas que puedan generarte valor. Bien, entonces aquí un poco, haciendo el report un poco de Jorge, igual invitando a la audiencia que nos compartan ustedes cómo aprenden, ¿no? O sea, aprenden escuchando, aprenden a partir de otras personas, ¿no? Yo un poco de lo que pude obtener de lo que dices, Jorge, es que lo que más te enriquece a ti es oír de experiencias de otros, prácticas que les han venido a sumar a sus vidas desde errores hasta logros, etcétera. Y bueno, lo padre es que también ya hay muchas plataformas de las de aprendizaje on demand, justamente son llevadas por ese tipo de profesionales que traen a la mesa este tipo de experiencias. Y tú, Santi, a ver, o sea, hoy estás emprendiendo en una industria de histórica, ¿no? O sea, creo que esta industria existe desde siempre y me llama mucho la atención, o sea, cómo le haces tú junto con tus socios para
todo esto que decías, ¿no? O sea, hoy les toca asumir 50 roles en uno, les toca ir y salir a vender a clientes que quizá veían un modelo de almacenaje tradicional. ¿Cómo rompes quizá con esta barrera del status quo, de decir, pues, ¿para qué cambio esto? Porque al final esto que vivimos hacia afuera también nos impacta hacia adentro como organizaciones en los hábitos. A ver, creo que es una súper buena pregunta, Isa, y creo que algo que tenemos a nuestro favor, o que yo al menos así lo veo para muchas personas cuando intentan hacer algo nuevo, es que no están viciados y no conocen justo de cómo son las cosas o cómo tienen que ser las cosas de manera histórica. Entonces, lo primero que tienes que hacer es sí llegar y sí tener una humildad clara de que tú no eres experto en el tema, pero por el otro lado también lo que tienes que darte cuenta es que justo esa ignorancia o ese desconocimiento de la industria es lo que realmente puede hacer que se disrompan industrias, ¿no? Y que se puedan disromper modelos de negocio. Entonces, creo que una de las principales habilidades que debe de tener un emprendedor, y en general yo creo que cualquier persona, es la calidad de tu trabajo, la calidad de tu nivel de vida va a estar determinado por la calidad de las preguntas que hagas. Y entonces, haciendo las preguntas correctas o tratando de resolver esas preguntas que nadie más se ha planteado, es cuando puedes llegar a disromper, a generar innovación y a tener realmente impacto. Cuando a mí me dicen, oye, es que típicamente la industria de almacenamiento cobra así o funciona así, yo lo que pregunto es, ¿y por qué? Ah, pues es que fíjate que, porque entonces los sistemas son así y entonces hay un WMS que cobra de esta manera, pues para poder hacerle la vida más fácil a las empresas que manejan el almacenamiento. Ok, y entonces estás partiendo de ofrecerle a tus clientes un precio y un modelo de negocio porque te es más sencillo a ti, no es el que es el ideal para el cliente. ¿Cómo hacemos para que sea el ideal para el cliente y que nosotros podamos adaptarnos a trabajar de cara a que funcione de esa forma? ¿No? Oye, Entonces, ¿cuál es la pregunta? Así, ¿cuál dirías que es la pregunta que más random has hecho, pero que más riqueza te ha traído? Que chance hasta después de hacerla dijiste como, ¿de dónde salió eso, Santiago? a ver, es que creo que son muchas, ¿no? Porque te hablaría por un lado del modelo de negocio, pero también te hablaría del esquema de venture capital, ¿no? Y entonces también entras a cuestionar cómo funcionan estos mercados con fondos de venture capital que invierten en compañías que forzosamente creen que tienen que llegar a ser unicornios, ¿no? Y entonces, a ver, creo que de las preguntas que más me he hecho yo a lo largo de este tiempo, ¿no? Viendo que la industria del venture capital, las valuaciones han ido cambiando, es, oye, ¿y por qué estás apostándole tú como venture capital a que de 10 empresas, una tiene que convertirse en unicornio para que todo tu modelo de negocio funcione? ¿Por qué no te enfocas más bien en crear varias empresas que tengan una aportación real a la sociedad, que generen buenos retornos, buenas utilidades para la compañía, para los accionistas, y que de esa manera pues, el modelo se vaya haciendo más sustentable, ¿no? Totalmente. Oye, y Jorge, o sea, aquí creo que es bien interesante lo que dices, porque justamente parte del aprender tiene que ver con el darnos cuenta o asumir que no lo sabemos todo, ¿no? Y esa capacidad de decir no sé es clave. ¿No? Porque eso te abre un millón de oportunidades y es algo que puedes adquirir vía una plataforma, vía una persona, un mentor, etcétera. Entonces, es muy chistoso esto que dices y ahorita antes de pasar a Jorge, fíjense que yo en mi trayectoria ha sido muy curioso porque hasta que no empecé a darle seguimiento, por ejemplo, esta etapa mía dentro de People, todos los roles de mis 15 años de trayectoria siempre han sido, oye, pues me encanta tu perfil para esto, no sé, en e-commerce. Y yo, pues la verdad no sé nada, pero venga, aprendemos, ¿no? Este, agent de talento. Oye, Isa, creo que esto para deportes, pues no tengo idea, pero venga, aprendamos, ¿no? Y eso es lo que te va desenvolviendo, ¿no? Todas estas habilidades que traes que a veces quizá no vemos. Entonces está buenísimo esto que mencionas, porque si no nos preguntamos y no abrimos la puerta al decir, no sé, que tiene que ver mucho con la humildad, pues nos estamos limitando a N mil posibilidades en nuestro crecimiento. Entonces, Jorge,
¿qué rol deberían de jugar los líderes en los equipos para activar una cultura de aprendizaje? Entendiendo que hoy tenemos todo este contenido y todo esto pasando a nuestro alrededor, pero ¿cómo realmente crear esos hábitos? Claro, fundamental el hecho, la pregunta que haces, Isaac. Y muchas veces, ¿no? Me ha pasado en otras vidas, como siempre digo, ¿no? Que las estrategias van muy desalineadas. ¿Por qué desalineadas? Porque siempre dice, voy a capacitar al personal operativo, ¿no? Es mucho, N cantidad de presupuestos para el personal operativo, para los colaboradores que están en piso de venta, en la operación, en la parte de donde tú quieras, ¿no? Pero justo se olvida esta parte fundamental del líder, ¿no? Entonces, el involucramiento hoy día es fundamental para justo tener un proceso de entrenamiento exitoso, ¿no? Antes decíamos, bueno, ya con que capacitemos al personal operativo ya estamos del otro lado. Hoy la realidad es que queda muy corto. Dentro de todos los proyectos que he llevado, he liderado junto con mis equipos de trabajo, ha sido eso, ¿no? Y sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? Donde ya también las empresas saben que este proceso de entrenamiento, capacitación, desarrollo, coaching, ¿no? Mentoría, pues saben perfectamente que es una inversión, ¿no? Sobre todo las grandes empresas y las empresas que sí le están dedicando el valor que se tiene en este proceso. Entonces, para mí es fundamental hacer ese involucramiento, hacer parte de ese aprendizaje como un mentor, como un sponsor a los líderes, porque muchas veces los dejamos al lado, ¿no? Entonces es como, ah, ya se capacitó mi gente, perfecto, y no hay esa humildad, no hay esa apertura, no hay ese deseo justo por querer aprender nuevos proyectos, nuevos procesos, nuevas técnicas, metodologías, y sobre todo hoy, que ustedes lo saben perfectamente, las nuevas generaciones vienen empujando durísimo, ¿no? Con muchas herramientas tecnológicas y que hoy líderes o gerentes de ya 40, 45 años, 50, ¿no? Pues evidentemente tienen que dar ese paso hacia atrás de humildad, como bien lo mencionas, y empezar a desaprender y aprender nuevas herramientas, porque hoy día la competitividad está durísima, ¿no? Entonces, para mí ha sido fundamental el involucrar a los líderes y bueno, pues como dato importante, justo en este proceso que estoy llevando a cabo en Dormimundo, ¿no? Pues seguramente pues, conocen a la organización de muchos años, es parte fundamental, ¿no? El poder involucrar a estos líderes para implementar nuevas metodologías que estamos llevando a cabo en la parte de entrenamiento, rompiendo paradigmas de capacitación tradicional y que hoy pues, realmente queda muy corta, estamos en ese proceso, pero fundamental el hecho de convencer y sobre todo que los líderes adopten, ¿no? No solamente adapten, sino adopten, ¿no? A veces mucho jugamos o juego, me gusta jugar con ese término, que adopten estos nuevos métodos de aprendizaje, ¿no? Entonces, para mí es fundamental. No puede existir un proceso de entrenamiento exitoso si el líder no está convencido de. Oye, está buenísimo este tip igual ahí para anotarlo de adopten y adapten, ¿no? Porque una cosa es lo que adquiero y luego es cómo eso se adecúa a mi contexto, situación, rol, etcétera. Entonces eso está buenísimo. Y acá me gustaría darle la palabra a Santiago, siendo un líder de negocio, que quizá puntualmente no has estado dentro del equipo de People, ¿no? Que a veces se cree que somos los dueños de la creación de la cultura. Y no es cierto, la cultura la hacemos todos y se permea desde la congruencia y desde las acciones de liderazgo. Entonces, qué recomendarías tú, Santi? O sea, en cómo generas este interés, ¿no? O sea, a veces creo que sobre todo en los tiempos actuales, en donde todo va tan rápido, muchas veces la operación nos come, ¿no? Entonces, cómo imprimes o cómo inspiras, sobre todo a los líderes, en este interés de que es importante frenar, preguntarnos, decir qué no sé y buscar cómo tener este desarrollo, porque al final hace poco escuchaba a Shane Parrish y él decía, o sea, él le dice a sus hijos chiquitos, ¿no? Como tú eres el CEO de tu vida, ¿no? Y está en tus manos, o sea, con todas las plataformas que hoy hay al alcance, está en tus manos lo lejos que vas a llegar. Entonces, ¿cómo desarrollamos esta cultura de self-service en nuestro propio desarrollo como individuos dentro de las empresas desde un punto de vista de negocio? Buenísimo. A ver, y creo que si bien no he estado directamente en un área de people, partiendo de que para mí, ¿no? Y creo que así debería de ser el común denominador, el activo más importante que tiene una empresa es su gente, pues lo que tienes que hacer es preguntarte
cómo es que tú vas a servirle a tu gente, ¿no? Porque tú crees que la gente llega solamente para dar resultados, pero yo creo que el trabajo es un intercambio, ¿no? Es un intercambio en donde, por un lado, el colaborador lo que hace es traer su conocimiento, poner su esfuerzo para que los objetivos de la empresa se cumplan, pero tú como empresa, como líder, también estás obligado a darle algo a cambio más allá de solamente el tema de salario. Y creo que mucho viene por el tema de cómo ir desarrollando a las personas, ¿no? Entonces, Claro. para mí un punto bien importante, ¿no? De cómo es importante para un líder involucrarse en esto es, uno, la primera impresión que se lleva tu colaborador cuando llega a la empresa es sumamente importante. Y ese es el momento en donde tú tienes que comunicar, es más, hasta un paso antes, en la entrevista, cuáles son esos valores que necesitas que la persona comparta contigo, ¿no? O que comparta con la empresa. Después de esto, creo que un punto bien importante es cómo es que empatamos esos objetivos que tiene la empresa con el plan que yo tengo para que tú te desarrolles dentro de acá. Y entonces una manera en la que nosotros como líderes en Spakio nos involucramos es trabajando directamente en los planes de trabajo de nuestro equipo. La persona tiene que tener perfectamente claro cuál es el rol que va a jugar dentro de la empresa, cuáles son los objetivos que tiene que alcanzar en el corto o mediano plazo, porque te puedo decir que pasé por muchas y muchas empresas en donde el si me fue bien o me fue mal era completamente subjetivo. Era, oye, ¿cómo vas? Vas muy bien. Y dependía de a lo mejor cómo caía, qué tan bien me comunicaba, qué tan bien expresaba, qué tanto, a lo mejor fuegos artificiales echaba sobre los logros que iba cosechando. Y entonces el que tengas tú, digamos, como que un mapa claro como colaborador de saber, esto es lo que se espera de mí, estos son los objetivos que tengo que cumplir, que tenga además una retroalimentación constante con mi líder de saber, oye, esto lo estoy haciendo bien, esto no lo estoy haciendo bien, o esto no lo sé hacer y necesito aprenderlo y necesito que me ayudes a reforzar esto, creo que es vital y clave. Si nosotros vemos al líder como alguien que da órdenes, esperando que el otro cumpla, pero no lo vemos como este rol de acompañante que va a darte guía y que te va a ayudar o que va a ayudar a que en conjunto cumplamos los objetivos, pienso que es muy difícil de poderlo lograr. Y para mí, yo te diría que ese ha sido como el aspecto más importante donde me ha gustado involucrarme como líder, en la Ok, parte, entonces, digamos, de persona. haciendo como este wrap up, o sea, como empresa, algo en lo que tenemos que tener mucha claridad en nuestra corresponsabilidad con la persona, es que la persona tenga claro para qué está aquí, cuáles son nuestras expectativas respecto de, y tener muy claro y alinear qué estamos poniendo a la mano para que pueda tomar, ¿no? De modo self-service o no, para poder cumplir esto que estamos poniendo sobre la mesa. Estoy completamente de acuerdo en este tema de claridad, alineación de expectativas. Y antes de ir con Jorge, te quiero dejar aquí para que vayas dándole una pensada a Santi. ¿Qué aprendizaje fuera del campo profesional, ¿no? Ni en la escuela, sé que ahí también tienes maestría, estudiaste, etcétera. ¿Qué aprendizaje de vida, en qué experiencia, qué situación, hoy en la persona emprendedora que eres, llegaste a eso gracias a esa experiencia? Entonces, piénsala en lo que vamos rápidamente con Jorge. Y Jorge, ¿cómo eliges tú, por ejemplo, una solución de Learning and Development, una capacitación, un proveedor? ¿En qué te basas? ¿En lo que tú y tu equipo tienen claro que ha funcionado en otros momentos? ¿Hacen algún tipo de service para sondear qué es lo que quiere la gente? ¿Cuál sería tu camino hacia eso? Claro, Isa, pues mira, súper importante el análisis, ¿no? Desde el contexto. Como bien lo mencionaste y lo sabemos muchos, ¿no? La empresa puede ser muy parecidas, pero no pueden ser las mismas, ¿no? O sea, cada una tiene su cultura, su liderazgo, su historia, todo lo que quieras y puede variar mucho o poco. Entonces, para el área de recursos humanos es fundamental ese entendimiento de ese contexto, entender los momentos de la organización es fundamental. A veces, como por ahí también lo mencionó Santi, tú también, ¿no? El hecho de a veces queremos hacer muchas cosas, pero tenemos que elegir. Y hablando de libros, yo siempre también le recomiendo a mi equipo, ¿no? Los 7 hábitos de la gente altamente exitosa, ¿no? Donde esa es la parte de escoger batallas. Para mí es muy importante el dónde, cómo y cuándo podemos hacer. Entonces, en la parte de qué modelo, qué estrategia, qué proveedor, qué herramientas, es identificar
el contexto de la organización, ¿no? Hacia dónde, nuevamente, el enfoque que queremos dar, el resultado que buscamos y los recursos que tenemos, ¿no? Tienes que jugar con estos aspectos fundamentales porque podrás traer una herramienta altamente tecnológica, pero si tu organización no está preparada para esa herramienta, la implementación nunca se va a dar, ¿no? O en su defecto podrás traer algo muy básico, pero tu organización, el momento de la organización te demanda otro aspecto fundamental, entonces definitivamente no podrías avanzar. Entonces, para mí es muy, muy importante que el área de recursos humanos, y como tú lo sabes mucho, no has estado en esta parte ya de People, lo has aprendido, como bien lo mencionas, el hecho de tener ese involucramiento con todas las áreas te permite eso, ¿no? Porque tienes que conocer cómo estamos en comercial, cómo estamos en la parte operativa, cómo está la alta dirección, evidentemente, qué tanta apertura hay, y sobre todo cuando implementas un nuevo programa, una nueva metodología. Tienes que trabajar también en mucho con la gente, ¿no? La expectativa de cómo lo vamos a ir implementando, stakeholders. Tienes que hacer todo un análisis previo porque tu proyecto puede ser el mejor, pero si no combinas con todos y cada uno de estos procesos, definitivamente no podrás avanzar. Entonces, definitivamente mucho el análisis, conocer el negocio es clave, ¿no? El hecho de decir, oye, yo venía nuevamente de otras industrias, pero tengo que conocer esta. Entonces, involucrarte lo más rápido posible, la adaptabilidad, ¿no? Que siempre yo le transmito no solamente a los líderes de la organización, sino a mi equipo. A veces estás con un camino definido, pero debes tener mucho esa competencia de adaptabilidad al cambio, pero ya, ¿no? Porque justo el área de recursos humanos es un área de servicio. Entonces, si tu enfoque, si tu estrategia, tu metodología no está alineada a brindar un servicio, definitivamente estás perdido en lo que la organización te demanda. Totalmente. Y acá con esto que dices, Jorge, a mí me lleva a una palabra muy importante que para mí es perspectiva, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos brinda el aprendizaje en general? Una nueva perspectiva, una nueva mirada hacia las situaciones, hacia las decisiones, hacia lo que está sucediendo en nuestro contexto. Y no solo es la perspectiva general o la visión de negocio holística, sino la perspectiva de qué está sucediendo, ¿no? Esa capacidad de leer las señales a futuro para podernos anticipar este future past thinking, y también la habilidad de volvernos cada vez un poco más generalistas, ¿no? Tú hablas mucho también de la especialización, que creo que es importante, pero nuestro seguro de vida profesional es el aprendizaje. Punto, ¿no? Entonces, creo que eso está bueno tenerlo en la mente. Y bueno, ahora sí, Santi, vamos contigo. ¿Qué life learning estás viviendo hoy en esta etapa como emprendedor? ¿Cuándo se dio? Cuéntanos. Padrísimo. A ver, creo que el principal aprendizaje que me he llevado en estos últimos años tiene que ver con justo cómo le das perspectiva y sentido a tu vida. ¿A qué me refiero con esto? Arrancas un negocio, desarrollas un business plan con objetivos, con metas, cuáles son las cosas que tienes que hacer para alcanzar, cuáles son los recursos que necesitas, etcétera. Y me daba cuenta yo que esas prácticas que usualmente utilizamos para los negocios, normalmente no las utilizamos para nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo recientemente y lo hago de manera personal y lo hago también con mi esposa? Es cómo aplico estos conceptos que parecen ser tan de negocio, pero los aplico hacia una planeación de vida. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Qué es lo que quiero alcanzar? ¿Cuáles son mis objetivos o cuáles son nuestros objetivos como pareja en el corto, mediano, largo plazo? ¿Cuáles son las cosas en las que tengo que trabajar? ¿Cuáles son estos puntos ciegos que a lo mejor no me estoy dando cuenta que tengo yo y que sí me puede hacer ver mi pareja? Y de la misma manera, y cómo en conjunto vamos ayudándonos a hacer una mejor versión de nosotros mismos. Parte de esto lo he venido reforzando justo con un libro que no sé si lo conocen, que se llama Designing Your Life, que Mm, básicamente es cómo utilizar conceptos de design thinking, ¿no? Design thinking mm. es pues estas prácticas o esta metodología que tienen los diseñadores para a lo mejor desarrollar productos tecnológicos, una aplicación, un sitio web, una solución tecnológica, y cómo aplicas todo eso hacia tu vida personal, haciéndote buenas preguntas. Por ejemplo, hay un ejercicio bien interesante dentro del libro que habla de a veces creemos que caminos a la felicidad o caminos al éxito hay solo uno, ¿no? Y entonces, es que si tomé la decisión de irme por ser emprendedor, pero a la hora de la hora mi camino era hacer carrera en una empresa y no la tomé, va a ser muy difícil que sea feliz o que sea exitoso.
Y hay un ejercicio que llama él, que son los Odyssey Plans, ¿no? Y básicamente es, desarrolla 3 caminos de vida que no tengan nada que ver uno con el otro para que te des cuenta de cómo cualquiera de estos caminos pudiera hacerte feliz, ¿no? Y entonces el primero, supongamos, es pues mi camino es yo con Espacio y vamos a hacer un unicornio y vamos a transformar el mundo con la compañía que estamos formando. Y el segundo es, oye, si no existiera Espacio, no pudieras hacer nada con Espacio, ¿qué harías? ¿No? Pues en mi caso, me encanta todo este tema de consultoría, de poder ayudar a emprendedores. Entonces, a lo mejor iría por este camino que me daría como más tiempo para mí, mi familia, etcétera. Y el tercero es, ¿qué pasaría si el dinero y el estatus no fueran importantes, ¿no? Y entonces decía, híjole, ¿qué haría? No, pues yo soy muy fanático del Barcelona. Pues bueno, Muy bien. me iría a Barcelona, así fuera de jardinero, de aguador, de lo que sea, con tal de poder vivir ahí, ver todos los partidos y poder vivir de cerca al equipo, ¿no? Y entonces, tiene muchos ejercicios y muchos cuestionamientos, porque a veces lo que siento es que vivimos lo que la vida nos va presentando o lo que la misma sociedad nos dicta que tiene que ser el camino. Y el hacer como estas pausas en el camino de cuestionar, de planear, te dan la sensación de que, oye, es que yo sí puedo alcanzar lo que me proponga y no voy a ser más bien víctima de las circunstancias o de lo que me toque vivir. Y tomas el control, ¿no? Que es un poco esto que Exacto. decíamos del self-service, del autodesarrollo y de ser el CEO de tu propia vida, ¿no? Y de tu propio desarrollo en general. Entonces, me encanta. Gracias por compartir, Santi. Y acá compartiendo, o sea, al final pasamos la mayor parte de nuestro tiempo despiertos en el entorno laboral. Si no usamos este espacio y como compañías tomamos esa corresponsabilidad para brindar este tipo de herramientas, tenemos la oportunidad de crear, y suena muy cliché, cursi, lo que quieran, pero un mundo mucho más consciente, porque si desarrollamos mejores líderes, probablemente eso tenga impacto allá afuera, ¿no? En mejores amistades, mejores relaciones familiares en general. Si desarrollamos mejores hábitos de toma de decisiones, eso también se vive allá afuera. Y al contrario también, ¿no? Como estos hábitos de autocuidado fuera del ámbito profesional también nos impactan en nuestro día a día en el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar a cerrar y me gustaría preguntarle a los dos, ¿qué no saben hoy que creen que tienen que aprender para ser mejores líderes en el futuro? Jorge, si quieres saber. Buena pregunta. No, definitivamente hay muchas cosas, ¿no? Que justo platicábamos. Hoy toda la parte de las metodologías tecnológicas, que justo, y se los confieso, ¿no? Mi equipo súper metidos con la AI, ¿no? Obviamente estoy ahí también viendo, escuchando, y eso para mí considero que es algo que tengo y que no tengo. Deseo, ¿no? Involucrarme mucho más en esta parte, que hoy las herramientas tecnológicas como pueden ser mucho más aplicables a mi expertise y que evidentemente esa expertise sume valor a mi trabajo del día a día, ¿no? Definitivamente hay muchas cosas que aprendo, incluso es lo que yo siempre les pido al equipo, ¿no? Al final, si yo muchas veces posiblemente sé la respuesta, ¿no? Pero considero que ustedes me van a decir una diferente y eso es a lo que quiero llegar, ¿no? Entonces, siempre trato de retarlas por ahí mucho a mis gerentes, entonces, y a mi equipo en general, eso es mucho, ¿no? La parte tecnológica, las nuevas herramientas que las nuevas generaciones ya las traen, pero aquí, ¿no? Desde, pues ya, los años cortos de edad y que nosotros, ¿no? Yo un poco más, veterano que ustedes, ¿no? Pero generalmente sí, la parte de la tecnología, considero que puedo mejorar muchísimo en muchas herramientas. Buenísimo, muchas gracias, Jorge. Y tú, Santi, bueno, para empezar acá, ¿hay alguna tecnología que le recomiendes ahí al buen George para que vaya aprendiendo en este Discovery que has tenido? Y tú qué crees que te falta aprender para convertirte en un mejor líder? A ver, y aquí la voy a dejar un poco más filosófica, creo, ¿no? Venga. Porque, a ver, tengo muy grabado hace muchos años que trabajé en una compañía de consultoría, que uno de mis jefes me decía, si tú quieres crecer dentro de la compañía, necesitas que sucedan 3 cosas, ¿no? La primera es, tienes que estar haciendo muy bien lo que requiere tu rol actual y tienes que cumplir los objetivos que tienes ahorita. Segundo, tienes que estar preparado
para la siguiente posición que vas a tomar, lo cual implica el que empieces a entrenarte y a prepararte antes de tiempo, ¿no? No pretendas llegar al rol y aprender pues, lo que tienes que hacer en ese momento. Tienes que tener un conocimiento previo. Y el tercero es, tienes que tener lista a la persona que te va a reemplazar, ¿ok? Porque pues puedes estar listo para crecer a la siguiente posición, estar haciendo muy bien las cosas, pero si no hay quien haga tu chamba igual o mejor que tú, va a ser muy difícil que alguien vaya a decir, ok, Santiago, crece, ¿no? Aplicándole esto, digamos, a mi situación actual, en la etapa de las startups o digamos en el ciclo de vida de las startups hay pues un montón de momentos y de situaciones, ¿no? Hace 2 años nos atacó estar en la etapa de, pues hay que levantar capital, hay que hacer todo de cero y a lo mejor hacerlo nosotros. Ahora estamos en una etapa en donde quizá ya levantamos el capital y nos toca empezar a contratar personal que nos ayude a cumplir con esos objetivos, pero estamos todavía en una etapa temprana. En un par de años se va a necesitar de un líder que lleve la compañía no de 0 a 100, sino de 100 a 1000. Y en 5 años se va a necesitar alguien que la lleve de 1000 a 10,000 y lo que le sigue. Y entonces creo que lo que me hace falta aprender y seguir trabajando es cómo me voy preparando para ser ese líder que se va a necesitar en el futuro. Hoy probablemente puedo estar haciendo muy bien la chamba que me toca ahorita, pero a lo mejor en 1 o 2 años no estoy preparado para muchas de las cosas que van a venir. Y tengo el tiempo para poderlo hacer y tengo que empezar día a día. Tengo que irme preparando. ¿Y cómo me preparo? Pues hay que hablar con mentores, y hay que tomar cursos, y hay que leer, y hay que escuchar podcasts. No hay una varita mágica que llegue y te dé el conocimiento y la sabiduría de lo que necesitas en ese momento. Tienes que estarte preparando y aprendiendo continuamente y no lo vas a aprender tú solo. Necesitas aprender de alguien que ya lo hizo y por eso hay mucha sabiduría allá afuera. Hay cursos, hay libros, hay podcasts, hay también aventarte al ruedo, ¿no? Hay muchas cosas que tienen que ir sucediendo, ¿no? Entonces, ese es un poquito mi respuesta filosófica de lo que creo que tengo que ir aprendiendo hacia No, adelante. Más está, allá de, está puedes decir, buenísima. inteligencia artificial y pudiera echar muchas cosas de las que tengo que aprender, pero creo que esto es una respuesta más completa. No, totalmente. Y no fue tan filosófica como crees, o sea, fuiste bastante práctico. De hecho, ahí iba a contestar, pero Steffi, muchas gracias por dar esa respuesta. Y bueno, con esto vamos cerrando, ¿no? Y esta es una pregunta general que tanto Santiago como Jorge, si quiere alguno para cerrar, puede contestar, pero también para las personas que nos acompañan hoy. ¿Qué no sé hoy que me prepara para la mejor versión que quiero ser mañana? ¿No? Hay 3 etapas importantes en la vida de un ser humano, ¿no? Como estas etapas donde es muy crítico la toma de decisiones. Una es más o menos como a los 18 años, ¿no? ¿Qué quiero estudiar? ¿A qué modo? Claramente, muy pocos creo que a esa edad saben qué quieren, ¿no? Muchos hemos tenido cambios en el camino de carrera, pero bien ahí. Después está la segunda etapa, ¿no? ¿Cómo llevamos a cabo estos aprendizajes? Seguimos aprendiendo, etcétera. Y el tercer gran momento es ese momento del retiro, ¿no? Donde eso que pusiste en práctica de tus aprendizajes parece ser que ya se acabó y entonces te haces la pregunta de, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Y quizá muchos de los que estamos aquí ni siquiera pensamos en eso, pero ¿qué creen? Va a llegar. Y justo la pregunta es, ¿qué versión queremos ser en ese momento? ¿Qué tengo que ir aprendiendo desde hoy? ¿Qué hábitos, cómo me disciplino para poder llegar a esa versión que quiero ser en el futuro, ¿no? Y un poco conectando a lo que tú decías y a lo que se dice en el libro de The Hard Thing About Hard Things, no todos somos para todos los momentos de las compañías. Y esto también es bien importante porque nos habla de que nadie es completamente indispensable y depende de nosotros qué tan vigentes y qué elecciones queremos tomar para un siguiente reto que nos nutra y nos haga seguir evolucionando. Entonces, esa es la pregunta que les dejo. No sé si alguno quiera contestar para cerrar, pero si no, pues agradecerle a la gente que estuvo aquí. Nunca les dije en dónde estoy. Estoy en Vemo, por cierto. Cuando se suban por ahí a algún Uber y tienen una experiencia muy futurista, padrísima. Acuérdense de mí, aprovechen ese ride para escuchar un podcast y aprender algo nuevo. Súper ubicados y además súper servicio, empresa 100% mexicana. Escuchen el Exacto. podcast con Oso Traba de
De este, Roberto. de Roberto, buenísimo. A ver, Súper Isa, bien. yo un poco como sumando a lo que dices, ¿no? Y un poco como cruzando con lo que les comentaba es, a veces nuestra vida va pasando, ¿no? Va pasando con lo que se nos va poniendo enfrente. Y hablabas del retiro y hablabas de un montón de cosas. Yo creo que el tema del retiro va a ir cambiando porque no podemos pretender que ciertas políticas que se pusieron hace algunos años, en donde también la edad promedio que vivían las personas era pues mucho más corta, que a los Exacto. 60 años podamos pretender todos que nos vamos a retirar y vamos a mantener nuestro estilo de vida, ¿no? Creo que eso va a ser complicado que suceda. Entonces yo más bien como que el reto que le dejaría a todos los que están acá es el que nos cuestionemos qué es lo que quieres tú para tu vida. Sí, No qué es lo que está dicho allá afuera o qué dice la sociedad que es que el tienes plan que para hacer. ti, que tienes que hacer. Cuestiónate qué es lo que quieres hacer tú para tu vida y trata de desarrollar el trabajo o lo que te ayude a cumplir ese sueño, porque a veces lo hacemos al revés. Es, oye, es que no estoy contento en mi trabajo. Oye, ¿por qué tomaste el trabajo? ¿Por qué no más bien pensaste en qué querías para tu vida y buscaste un trabajo o te encargaste de armarte ese trabajo que se adaptaba a lo que tú querías? Es que quisiera pasar más tiempo con mi familia. Pues, brother, te metiste a trabajar a consultora o te metiste a trabajar en un private equity que sales todos los días a las 12 de la noche. Tu problema no es el trabajo, el problema es que tú no supiste adaptar ese trabajo a lo que tú estabas buscando, ¿no? No, Entonces, me encanta Santi y ahí, por ejemplo, ahí viene un tip, este sí es un mega Isa tip, para que todos los que siguen aquí, los 40 que se quedaron, anoten así ahorita en su notes, en su celular, estos cuatro conceptos: compensación, posición, reto, desarrollo, aprendizaje y calidad de vida. Acomoden esos en nivel de prioridad hoy en su momento de vida, en las personas que son hoy, en su entorno, etcétera. Y con base en eso, tomen sus decisiones, porque justo lo que dice Santi, ¿no? Es como cómo vamos en piloto automático, quizá a veces dejando que la ola nos lleve, cuando podemos hacer eso. Steffi, es compensación, o sea, cuánto te entra en la bolsa, posición, ¿qué rol tienes, no? ¿Quieres ser el CEO de Chilaquiles Isa o quieres ser un account executive en una super big corp, ¿no? Es como este dicho, ¿no? De cabeza de ratón o cola de león. Tercero, reto. Cuarto, desarrollo, aprendizaje. Muchas veces reto y esas dos van pegadas. Y quinto, calidad de vida. Acomoden esas y háganse ese ejercicio que es bastante simple cada 6 meses, cada vez que pase algo como inesperado en su vida y van a ver cómo eso va cambiando. ¿Va? Entonces, bueno, pues aprender, hay que aprender a desaprender, aprender a aprender y qué gusto compartir este espacio con ustedes, Santi, qué bueno volvernos a ver. Yo ya dejé el foot, la rodilla rota no me lo permite, pero ahí luego echamos un pádel. Y también le Jorge, damos. qué gusto coincidir Sí, contigo por acá. Gracias, Creana, por crear este claro. espacio. Sí, sí, y bueno, si me permite nada más para cerrar, justo sumando a lo que ambos han platicado, ¿no? Para mí clave es el propósito, ¿no? O sea, si lo puedo resumir y que mucho lo platicamos, no solamente de la organización, de la persona, como bien lo mencionas, en este aprendizaje, en este enfoque que también les platicaba hace rato, encontrar este propósito de cada uno, ¿no? Es fundamental, porque ese propósito te va a llevar a escoger justo cada una de las batallas que tendrás que librar, si es un reto, si es la parte, o entender muy bien, ¿no? Si voy a enfocarme a la compensación, al reto, a la calidad de vida, etcétera, ¿no? Entonces, sí es fundamental que todos tengamos muy bien definidos el propósito y que evidentemente este nos va a marcar pues todos y cada una de las pautas que tendremos, ¿no? Y evidentemente el aprendizaje constante que cada día nos llevamos, yo siempre lo digo, las relaciones laborales, de hecho, tengo esa plática luego, siempre la llevo a cabo, ¿no? Las relaciones laborales son como las personales. A veces no vemos, ¿no? Cómo están relacionadas, pero sí es muy importante todo este proceso y esta interacción, ¿no? Entonces, pues también me despido. Muchas gracias, gracias por la invitación. Un placer haber compartido escenario con ustedes. Y pues nada, aquí estamos también para servirles. Mil gracias. Gracias, Team Creana. ¿Qué hacemos? ¿Nos salimos? ¿Nos quedamos aquí ya? Queremos seguir platicando, pero No, increíble. Muchísimas, muchísimas gracias a los tres, de verdad. Súper ah, cool.
Buenísimo, Tim. Pues esperemos que se vuelva a armar porque estaba muy buena la plática. Un Seguro que abrazote. haremos la parte 2. Va, venga. Adiós. Muchas gracias. Chao. Gracias a Hasta luego. todos.